Tenemos el capítulo primero de Colosenses. Esta es una de las cartas que el apóstol San Pablo escribe a la iglesia que está en Colosas. Si usted se fija en el capítulo 1, verso 1, Tony, ¿qué dice el 1 y el 2 del capítulo 1, verso 1 y 2? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Ven? O sea que el remitente de esta carta, o epístola, que es el otro nombre que se le da, ya se identifica del saque. ¿Ven? Pablo, apóstol de Jesucristo, o de Cristo. Y el hermano Timoteo. Ya ustedes saben que Timoteo era un joven que Pablo prácticamente lo enseñó en todo, hasta que llegó a ser un líder de la iglesia. Pero le está escribiendo ahora a los colosenses. Eso lo vimos ya el viernes. Sí. ¿Ah? Esto lo discutimos ya el viernes. ¿El qué? Esto. ¿El viernes pasado? Sí. Es Colosenses 1, 18. No, estamos claros. Sí, sí. Estamos claros, es para que cojan el pie. Sí, está bien. Para que cojan el pie. ¿Entiendes? Sí. Ok. Hoy vamos a coger del 1, vamos a coger del verso 15, porque ya estudiamos la primera parte, como dice José, la supremacía de Cristo. Vamos a seguir en este orden por aquí y lo vamos analizando poquito a poquito. Tony, tú mismo léete el 15. 15 solo. El 15 solo. Ok. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. ¿Qué es eso? Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Él es la imagen. ¿Qué es una imagen? Es un reflejo. Ajá. Es un reflejo de un Dios que no hemos visto. Ajá. Y nos asegura que es el primogénito de toda creación. Muy bien. A Jesucristo. Presentación del Padre. Cuando usted se mira en el espejo, ¿qué usted ve? Reflejo. Sí, ve su imagen. Su imagen. ¿Cómo se llama este que mataron el que mataron en Nicaragua, el argentino que mataron estos días? Facundo Cabral. Facundo Cabral, lo estaba viendo en una entrevista, y Facundo Cabral, él dice que a los 13 años un jesuita lo enseñó a leer y escribir poco a poco, porque era autista. Entonces, en otras palabras, algo tiene que haber hecho Dios ahí. Pero su mamá le decía: mírate en el espejo, porque tienes que acostumbrarte a vivir con ese que está en el espejo. ¿Me entiendes? En otras palabras, acéptate como eres, porque el estuche lo vas a llevar a todos lados. Siempre. Eso no se puede cambiar. Ahora,
esta cuestión de la imagen es más que un reflejo, le voy a leer algo aquí para que Pablo dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Usa aquí una palabra y una figura que despertaría toda clase de memorias en la mente de los lectores. La palabra imagen es su traducción correcta. Ahora bien, una imagen puede ser dos cosas que se confundan entre sí. Puede ser una representación, pero una representación, si es lo bastante perfecta, puede ser una manifestación. ¿Me entiende? Cuando Pablo usa esta palabra, establece que Jesús es la perfecta manifestación de Dios. ¿Me van entendiendo? No solamente es una réplica, no es una réplica, ¿entiende? Es lo auténtico. Ahora, del Dios invisible, fíjese que para los hebreos, los judíos, el concepto de Dios estaba un poco distorsionado. Entonces, ellos inclusive tenían el cuidado. La palabra Jehová no lo usaban. Ellos usaban Yahweh, que no tenían consonantes, no tenían vocales. Entonces, por eso él se identificó cuando Moisés le dijo: ¿en nombre de quién yo voy a hablar? ¿En nombre de quién? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijo? Yo soy. Yo soy te envía. ¿Entiende? Yo soy te envía. En otras palabras, ya se estaba empezando a reflejar la identidad de Dios. ¿Cómo va la revelación desde ese yo soy hasta la aparición de Jesucristo? Va ascendente. Primero, los profetas ya van revelando. El sacerdocio va revelando. ¿Ve? Entonces, mayormente los profetas van abriendo el abanico para indicar, para describir lo que era Dios en una forma más auténtica, más cercana, más comprensible. Y si cogemos al profeta Isaías, ya hace retratos ¿de quién? De Jesucristo. 700 años antes, ya va en lo que ellos están visualizando, lo que están viendo en visión y lo que escriben, lo están anunciando. ¿Entiende? Lo que iba a ser la manifestación, no solamente la imagen o el reflejo, sino la manifestación de aquello que era invisible, que ahora se hace ¿qué? Visible. De aquello que era impersonal, que ahora se hace personal. De aquello que estaba lejano, ahora se hace ¿qué? Cercano. Tengo hecho carne. Sí, exactamente. Entonces, ¿algún comentario hasta aquí? Ahora, sí. Aquí dice el primogénito de toda creación. Cuando se dice el primogénito de toda creación, ajá, ¿fue creado? Ajá, no, de toda la creación, el primogénito. Vamos a coger eso de Jesús. Cuando dice el primogénito de toda la creación, ¿qué quiere decir? Primero, de todo lo que se creó, lo primero. Por eso, pero fue creado. ¿Quién? No, Por eso. No, Dios. Él es creador. Antes de la creación ya él estaba. Antes de la creación ya Pero dice estaba. el primogénito de toda Sí, pero quiere decir que antes, o sea, el primer hombre que fue Adán, vamos a ponerle, ya él estaba. Adán fue el primogénito entre los humanos.
¿Me entiendes? Pero ya él existía. Lo que pasa es que se encarnó, como decía José ahora, se hizo carne adelante. Existía, antes de la creación, existía el Padre, el Espíritu y el Hijo, el Espíritu Santo. Es decir, la Trinidad. Existía ya. De Génesis. Les voy a terminar de leer esto. Para comprender cómo es Dios, tenemos que mirar a Jesús. Él representa perfectamente a Dios a los hombres de manera que ellos puedan ver y conocer y entender. La palabra que usa Pablo, Jesús, es plenitud, totalidad. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok. Hermano, quiero compartir un rato sí. referente al Ok. Estamos hablando de la preexistencia de Jesús y la existencia de Jesús. La preexistencia es Dios, justamente es Dios. Pero como Dios era invisible, entonces era invisible Dios, no se le podía ver. Entonces se hace visible en la persona del Señor Jesucristo. Se cuenta de un religioso hindú, porque ellos creen mucho en que si la mosca reencarnó La cucaracha. la vaca, la cucaracha y esto, ¿no? Entonces él estaba observando un hormiguero. En ese hormiguero que observaba se cernía un peligro porque venía un arado y iba a pasar, y él decía, bueno, ¿cómo yo hago para avisarle a estas hormigas que corren peligro, que la muerte está cerca? Si le escribo no me van a entender, si le hablo tampoco me van a entender. Entonces él dijo, ya yo sé cómo es que ellos me pueden entender a mí, solamente que yo me haga hormiga. Entonces Dios, para darse a entender, tuvo que hacerse persona en Jesús, ¿verdad? Para entonces darnos a conocer el peligro en que nosotros corríamos. Ese es el gran misterio que fue revelado. Se dio a conocer, ¿verdad? Se dio a conocer Jesús. Luis, búscate Juan 14:9. Juan 14:9. De la revelación. Sí, una revelación. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Fíjese lo que está hablando el hermano. ¿Quién era que estaba preguntando? Los que estaban en la escuelita con él. ¿Me entiendes? Los más cercanos. Y todavía había duda, porque representaba como una dicotomía todavía en esta mente, y todavía hay gente que tienen ese problema, donde aquel Yahvé era una cosa y este verbo encarnado era otra. Entonces él tiene que ser bien explícito. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. En otra dice, el Padre y yo Somos los mismos. uno somos. ¿Me entiendes? Uno somos. ¿Ves? Esto es bien importante porque va a la doctrina fundamental, una de las doctrinas fundamentales de la iglesia cristiana, que es la que la Trinidad. La Trinidad. ¿Me entiendes? Porque si me quita uno, se fastidió el asunto. ¿Me va entendiendo? Se quita uno de ellos. Bueno, léete el segundo.
16. Sí. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él Y para él. Y él es ante todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en toda tenga... Espérate. Está bien. Que te fuiste por ahí para abajo. ¿A dónde tú estás? Está en el 18. Ok, espérate. Pero vamos a cogerlo suave. Perdóname, Soto, que no te puse el freno con tiempo. Vamos a coger el 18 suavecito y después seguimos con los otros. ¿Qué dice el 16? Sí. Sí, léetelo otra vez. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en los cielos y el que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Ajá. Como cuando un nene hace un barco, lo crea para él. Ajá. Seguro. Pero, Juan, lo más importante de una oración, la parte más importante, es la que le da vida, es el verbo. Cristo es el verbo, es el todo, es el principio del todo. Eso quiere decir el verbo de Dios. cuando La palabra en sí, la palabra. sí, cuando Génesis dice, habla en plural, hagamos, habla en plural, la creación está presente la Trinidad. Ahora, fíjense, los testigos de Jehová, por ejemplo, naturalmente ellos dicen, algunos dicen que Jesucristo es Dios, porque otros dicen que Jesucristo es un profeta, y la mayoría de las religiones del mundo dicen que Jesucristo es un profeta, lo reconocen como profeta. Los judíos hoy día lo reconocen como profeta y le dan esa categoría. ¿Ve? Inclusive los musulmanes lo reconocen como profeta, pero el profeta Mahoma está en lo que nosotros en la equivalencia de Alá. Lo que para nosotros Jesucristo, el Padre y el Hijo, que están iguales, para los musulmanes Mahoma y Alá prácticamente están iguales. ¿Entiendes? Dice Alá es Dios y a Mahoma el profeta. Tú ibas a decir algo, Luis. Sí, yo tengo la dicha de tener un amigo de muchos años que es venezolano, pero es judío. Ajá. No es un judío practicante ni un 80%, pero hay momentos de fiestas de ellos donde sí él toma la religión y la ejecuta. Por ejemplo, hay unos días donde él no pueden trabajar, unos días, algo así, es que no pueden trabajar. La cuestión es que él siempre en el trabajo estaba pendiente de esos días, y esos días sí queremos o somos, yo digo casi somos como hermanos. Ajá. Gracias a Dios, porque hemos tenido una amistad de muchos años. Comiendo mucho dulce, Y- la diabetes, mucha. Y yo le he preguntado, ¿qué dicen los judíos de Jesucristo? Y me ha dicho, y se los comento, yo sé que hay mucha información, pero de comentárselo yo directamente a un judío. Ok.
y me dice, para nosotros es un judío, como mucho un profeta. Tan sencillo como eso. Porque ellos lo que están No le da la más mínima importancia. Pero ahora ve al contraste de eso. ¿Cómo podemos ver en los canales de cable muchos programas que dan de documentales de Israel, donde presentan todas las cosas que esos judíos que no creen en él, pero sí creen en todas las que si la iglesia que fue que allí que se bautizó fulano, que si la otro que allá pasó algo, buscándole el turismo. Tú sabes que esa es la gallina de su huevo de los huevos de oro. Entonces no creen imágenes, pero hay centros completos de cuántos santos hay de San Martín de Porres a todo lo que tú te puedas imaginar, porque esa es una industria multimillonaria. Digo, lo es allá como en otros lugares. Sí. Ha sabido, pero en el contexto este de judío, esto así me contestó. Hoy salió en el Nuevo Día un pequeño artículo, como en las primeras páginas, de los judíos mesiánicos que tienen yo no sé cuántas sinagogas ya en Puerto Rico, creo que 9 sinagogas. Hay varias que son ortodoxas, pero son las menos. La mayoría son mesiánicos. Ellos creen en el Mesías, ¿me entiendes? Lo que pasa es que a Moisés, en el estudio del martes, estaba hablando, el pastor nuestro, estaba hablando un poco sobre eso, que hay que tener cuidado. Yo conozco un ingeniero que comenzó asistiendo a una de esas iglesias de las mesiánicas y terminó siendo todas las prácticas y rituales judíos, ¿sabes? Y ya para él es Yahvé, ¿sabes? Y volvió a ser como un ortodoxo, ¿ves? Entonces ese es el peligro, ¿sabes? Que si te quieren, esa era la lucha que tenía el apóstol Pablo. Exacto. Y este es el problema que tenían esta gente, ¿sabes? ¿Cómo volver a los rudimentos? ¿Cómo volver a esas prácticas otra vez? Que si te tienes que circuncidar, que si tienes que guardar el sábado, que si no puedes comer esto y no puedes comer lo otro. Entonces, no hay la menor duda que hay unas virtudes, por ejemplo, en la alimentación. ¿Sabes? Pues es un pueblo saludable, ¿sabes? Pero lo que pasa es que tú no me puedes obligar a mí a hacer esto, ¿sabes? Yo lo tengo que hacer por convicción, que es lo que decíamos en la clase de discipulado. Sí. ¿Sabes? Que hay unas cuestiones de mayordomía, de cómo tú la mayordomía que te dio Dios, cómo tú eres mayordomo de tu cuerpo, cómo la vas a ejecutar y cómo la ejecutas. ¿Sabes? ¿Qué tú comes? ¿Cuánto tú comes? ¿Cuándo tú comes? ¿Y en qué condiciones tú comes? O si te comes para hartarte o comes para alimentarte. ¿Me entiendes? Entonces, esas son las cosas, ¿ves? Pero de ahí a una cosa que me diga, mira, tú tienes que comer habichuelas blancas todos los días, ¿sabes? Llega un momento que el viernes tú, ¿sabes? Tú le coges la habichuela blanca y se la tiras en la cara, ¿sabes? Yo comí garbanzo durante toda la guerra mundial, la segunda guerra mundial. Durante toda la segunda guerra mundial yo comí garbanzo mañana, tarde y noche. Chacho. Una vez yo me fui para de voluntario a trabajar con los cuáqueros, la frontera con Guatemala, estuve como 5 o 6 meses por allí. Y me dieron mantequilla de maní con peanut butter and jelly. Ay, Dios mío, pero yo aquello estaba que yo lo veía allá y se me... ¿Sabes? Las latas esas que antes estaban también en los comedores y la prera, ¿sabes? Peanut butter and jelly. Seguimos.
porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Pero fíjese que están en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles. Quiere decir, los ángeles fueron creados. Ahí lo dice, las invisibles. Y naturalmente, los que luego se rebelaron, pues fueron creados. Lo que pasa es que se hicieron malos, igual que los humanos. Sean tronos, Reino de los cielos. sí, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Está en absoluto. Ok. Hermano, léase el 17 para Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿qué usted nos puede decir? Él es antes de que existieran las cosas visibles e invisibles, él era antes con Dios. Porque en el principio, ¿verdad? Era el verbo era Dios. Juan. Entonces Dios el Padre porque él es el unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Tuvo eso en su corazón por medio de él y para él hacer todas esas cosas, y por él es que todas esas cosas guardan ese orden perfecto. Él le creó su reino, él le creó su reino a su hijo. A su hijo, todo, se lo dio al hijo. Entonces, yo lo que entiendo también que por él es que subsiste, que se mantiene por él. Misla, búscate Apocalipsis 22, 13. Capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22, verso 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Está clarito, ¿verdad? O sea, el concepto de eternidad ahí. Eternidad. O sea, para que no hubiese la duda, termina el canon bíblico en el último capítulo donde se cierra el canon, que es Apocalipsis. Te lo está diciendo. ¿Está claro? Fíjese que Juan, como estaba hablando el hermano, ¿sabe? En el principio era el verbo era Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Entiende? Entonces, pero termina Apocalipsis declarando lo que ya se había declarado a través desde el principio en Génesis, a través de toda la escritura, y lo sella. ¿Ve? Para que no hubiese duda alguna. ¿Algún comentario? Es la sustentación de la creación. Sí, Señor. ¿Cuál fue creado las cosas? ¿Qué es eso de sustentación de la creación? O sea, es como si vuela la chiringa, pero es el que mantiene la chiringa arriba. La cosa, oiga, usted está bien, ¿sabe? Sustentador. ¿Entiende? Sustentador. Sí, buen ejemplo. ¿Qué les parece si en cuestiones de segundos hubiese un desorden en la manera en que están girando los planetas, nada más que en nuestra galaxia, en nuestro sistema? ¿Ah? Un desorden, chacho. Se fue algún caos en donde quiera, cualquier cosa, cualquier ley de esa que se vaya, que el norte ya no, el magneto del norte ya no funcione, olvídate que eso. Fue nada más
con el terremoto de Japón, y dicen que al final de mucho tiempo va a haber algún tipo de inclinación en los polos, pero eso se reflejará, dicen los físicos, mucho tiempo. El resultado no es que no ocurrió. Ya en este mismo año sentimos un montón de cosas distintas, Sí. lo que nunca se había sentido en todas partes del mundo. Eso es lo que estábamos hablando cuando... Sí, estamos hablando ahorita de eso. Pero ahí hay otras cosas que se han metido. Por ejemplo, el velo que puso el Señor, la capa de ozono, ¿no? Para que el sol no nos queme. Pues como ha habido tanta contaminación que está en la atmósfera, es que eso es como si usted le tirara balines, ¿sabe? A un techo de esos de capa, de una... Pues entonces es lo mismo, se te va a filtrar. Cuando usted está en la playa y tiene una casa de campaña y tiene roto, pues va a sentir los rayos del sol, especialmente si usted está metido ahí. Hoy estaba, rayos y centellas estaban cayendo hoy, ¿verdad? Y a las 3 me fui para la cooperativa y allá estaba lloviendo. A las 5 de la tarde estaba destapando los conductos de agua allí y no pude resistir. El sol. El sol. Es duro. Sí. Pero si son las 5 de la tarde. Sí. Mira, cuando miraba allí y como que los rayos me quemaban. Sí. A las 5 de la tarde, imagínate. Estaba viendo un documental, ¿ustedes se acuerdan el desastre que hubo de la Exxon Valdez en Alaska? Eso van como 25 años. Sí. El primer derrame que hubo. Sí, eso fue un desastre ecológico mundial, o sea, a nivel ahora, o sea, ahora no, desde hace bastante tiempo los científicos vienen estudiando las consecuencias y ha habido mutación de especies marinas, pero por millares, que especies que antes digamos se reproducían de tal manera y crecían de tal manera, ahora ha habido mucha mutación y todo es el resultado de lo que ocurrió allá. ¿Entiendes? Entonces, lo mismo está ocurriendo con el calentamiento de las aguas, que entonces los anfibios, digamos, empiezan a cambiar, las aves migran, ¿ves? Entonces todo eso no tienen el hábitat natural, porque Dios hizo todas sus cosas. Se hizo los pingüinos para vivir en hielo, ¿me entiendes? Pues es para vivir ahí, ¿sabes? Y a ellos van a subsistir ahí, claro. Entonces, en la medida que nosotros vamos rompiendo ese orden, por eso es que ya el mismo apóstol Pablo decía, la naturaleza gime a una por ser ¿qué? Liberada, como si la creación estuviese llorando porque está esclavizada, se siente esclavizada. Por eso es que yo espero ver el día que nos diga cielo nuevo y tierra nueva. Sí, hermano, yo a veces, bueno, pero ahora me da a pensar que a pesar del desorden que existe, sí, ¿verdad? Está en Dios mantener orden. Porque el único que va a dar la última palabra en traer destrucción, digámoslo así, o sea, acabar con el sistema de cosas que ahora vemos y observamos, pues, va a ser Dios mismo. Claro. Pero aun cuando esté todo ese desorden, la creación subsiste por el orden del Señor. Pueden abrirse de allá, ese boquete allá, ¿verdad? Pueden los mares salirse de sus causas, todo. Pero Dios va a mantener el orden. Fíjese que hay una cosa que Moisés lo enfatiza mucho. O sea, cuando usted se hace hijo de Dios, cuando establece esa relación,
hay una reconciliación que lo vamos a ver un poquito más adelante consigo mismo, con nosotros mismos. Hay una reconciliación con Dios, hay una reconciliación con mi semejante, el próximo, ¿no? Y hay una reconciliación con la naturaleza. Por eso que no concibimos un cristiano que esté destruyendo, que altere la naturaleza, ¿me entiendes? Que indiscriminadamente, sin necesidad, le meta una sierra a un árbol que tiene 200 años y no siembre después ni una mate de habichuelas, ¿me entiendes? O que destruya las playas, o que se vaya para allá para el Escambrón y deje la basurita por ahí tirada donde quiera, no sé. El hombre es el único ser que se puede adaptar a cualquier medio ambiente. El único ser viviente que hay en la tierra es el que se puede adaptar a cualquier medio ambiente. El hombre. Dios lo creó para eso, para adaptarse a cualquier medio ambiente. En tormenta, en frío, calor, el hombre se puede adaptar. Los animales no. Por ejemplo, todo lo que está ocurriendo a Dios no le cae de sorpresa, porque Él hizo prevención en Cristo de mantener orden. Hizo prevención, o sea, ese plan fue hecho desde antes de la fundación del mundo, y como Él conoce todas las cosas, eso que está ocurriendo ya Él tiene la cura. Cristo es el que mantiene el orden hasta los tiempos postreros. William, cógete el 18. Entonces entra en completo reino. Sí, el 18 lee. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sigo? No, mira a ver si tú puedes hacer algún comentario, William, de eso. Pues que en Jesucristo pues está concentrado como esto, todo lo existente Sí. y pues ¿Qué significa ser la cabeza? lo importante, lo primordial, como decir, pues ahorita mencionaron ¿cómo es? Acerca de los polos, ¿verdad? Que si perdiéramos orientación hacia el norte, ¿verdad? Pues sería un desastre. Pues La supremacía. correcto, exacto. ¿Qué está en la cabeza? El cerebro. Lo principal de la mente. Ok. ¿Cómo entonces lo está visualizando Pablo para que nosotros lo entendamos? Como un organismo, como un cuerpo, ¿entiendes? Que tiene muchos miembros. Ese cuerpo se llama iglesia, pero no tiene muchas cabezas, tiene una. Tiene un dirigente, que es el creador, el sustentador, el que mantiene, el que sostiene. ¿Está claro? ¿Con qué está luchando el apóstol Pablo y le advierte a los colosenses? Por eso mismo, porque allí se estaban planteando, número uno, que Jesucristo no podía ser Dios, porque decían que para ser Dios había que ser perfecto, y que este mundo era imperfecto, de manera que si Jesús estaba en este mundo imperfecto no podía ser Dios, porque al llegar a este mundo se contaminó. Ese era un pensamiento gnóstico, pero estaban minando la credibilidad de los cristianos, ¿sabes? Infiltrando la duda, tirando la bolita, y había muchos que estaban confundidos. Acuérdense que nosotros tenemos hoy la virtud de tener
accesibilidad al conocimiento mucho más, y la revelación ya ha sido completa, pero en ese tiempo era una iglesia emergente, era una iglesia joven, eran gentiles, algunos judíos que se habían convertido y un grupo de gentiles que eran mixtos, que habían llegado sin conocimiento. Entonces, por eso es que Pablo está estableciendo este tipo de, o sea, esta revelación y esta doctrina que está revelando, para que no haya duda alguna de la identidad de Cristo primero, que representa a Cristo, y nuestra identidad, que nosotros somos. ¿Está claro? Luis. Ese 18 sí. Se refiere también a la resurrección de Cristo, que venció la muerte. Al vencer la muerte es que Él se hace dueño de la cabeza de la iglesia. Ahí sí es donde Él reafirma su poderío. Claro, dice que cuando Jesucristo cuando estuvo enterrado, dice que llegó a las profundidades de la tierra y llevó cautiva la cautividad. ¿Entiendes? Por eso es que, como ya hemos estudiado en otras clases con el hermano Víctor, la resurrección, que es otro de los pilares de nuestra fe, si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Está claro? Esa es la esperanza. El Lázaro resucitó y otros también, pero ¿qué le pasó? Murieron. Se murió. Murieron. Jesucristo resucitó. Está vivo. Está vivo. Fue el primero que resucitó. Está vivo todavía. Luis. El 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Qué es eso? Para mí significa que el Padre se agradó de lo que había hecho, la creación que había hecho en los cielos, en la tierra, y que fue hecho también, pero necesitaba tener al hombre, ¿no? Y a la mujer, por eso fue que entonces posteriormente lo creó. Pero que él sintió agrado después de haber hecho esa creación tan perfecta que nosotros hemos hecho imperfecta. Muy bien. Cuando dice toda, excluye algo. Toda es toda. Plenitud, ¿qué? La plenitud es la total. La llenura, la llenura. Si tú coges un vaso de agua y lo vas llenando hasta que llega al momento de que se desborda, eso es plenitud. O sea, que no le dejó espacio a ningún otro Dios, ni a ninguna otra potestad, ni a ninguna otra embeleco. ¿Me va entendiendo? Que lo llenó todo en todo. ¿Me entendiendo? Fíjense cómo él lo va expresando. O sea, no hay espacio para otro Dios, no hay espacio para otra deidad, no hay espacio para otra creación. Y aquí vienen, en este país, si usted va al Departamento de Estado, usted vienen dos japoneses o un japonés. Viene un chino, viene un hindú, viene un musulmán y vienen de cuantos sitios hay. Se establecen aquí, van al Departamento de Estado con 4 pesos, inscriben una iglesia y te dan el certificado el mismo día, que se llama yo no sé qué. Porque en este país hay libertad y te traen basura, pero bien bonita. O sea, bien presentadas, y algunas de esta gente son influyentes, que traen bastante plata
para invertir en publicidad, sí, muchas cosas. Agua del Jordán. Eso es importante, vayan el domingo a las 10 de la mañana, ¿sabes? Hay que buscarle, que Sí. comprar. Sí, no, hay que colaborar, tú sabes. William, ¿estaba? Tengo un comentario. Claro. Yo tengo mi hermano un ejemplo de la Biblia, se llama cuando anda diario. Muy bien. Y hace una. Vamos a ver qué comentario dice ahí. Sí, hace una. Bueno, explicaciones bien. Por ejemplo, van al contraste con eso que estamos acabando de, Sí. de estudiar ese texto. El segundo de Colosenses y el 9, versículo 9. ¿Lo puedo leer? Claro. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mm. Sí, entonces tú quieres decir. Refiriéndose pues a la Porque él es. Está bien, ya te cogí ahora. De momento cogí la curvita de Ponce, pero volví para acá. Sí, eso mismo es. La plenitud de la deidad. ¿Y a qué deidad se está refiriendo? Todo. Acuérdese que ya no es solamente un reflejo, como empezamos al principio. Es lo mismo, la sustancia misma. Disculpe. Con esa Gracias. declaración de Pablo, él refuta la idea de que tenían aquellos gente que Cristo era ser humano y divino a la misma vez. Exactamente. Y aquí hay un comentario, hermano. Si me permite. Dice, al parecer, se habían introducido en ella, en la iglesia, falsos maestros que hablaban de ciertas potencias y espíritus sobrenaturales que debían ser adorados. Y a la vez insistían que la circuncisión, las reglas sobre la comida y otros preceptos de la ley mosaica deberían ser estrictamente observados. Pero entonces Pablo rebata todo esto proclamando que Cristo, por medio de quien Dios crió todas las cosas, es superior a aquellas potencias sobrehumanas, las cuales le están sujetas. Además, Él es la cabeza de la iglesia y por su muerte en la cruz ha efectuado la reconciliación con Dios. La obra de Cristo es suficiente para la salvación, o sea que no hay otra. Muy bien. Eso es un resumen bueno de lo que hemos estado hablando. ¿Por dónde estamos? ¿Por dónde estamos? Por William, ¿verdad? Ya tú lo leíste, William. ¿Tú también leíste? Sí. Vamos Ok. para el 20 ahora. Al 20. Hermano. El 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y las ruinosas consecuencias del pecado han sido universal y perversa, rayando todo lo creado por Dios. Ahí la palabra más importante de lo que hemos leído. ¿Cuál es la palabra? Reconciliar. ¿Qué significa reconciliar? ¿Qué implica? Sí, pero implica algo más. ¿Qué implica? ¿Qué es el concepto reconciliar? Es como Rehacer. volver a empezar, perdonar y volver a empezar. Si un matrimonio está peleadito y llevan una semana que no se hablan, ella está por allá en su cuarto, hace sus cosas y él llega de trabajo, ella le dice, mira, ahí está la comidita en el horno, si quiere come, si no, no coma, tú sabes. Entonces, pero llega, si tienen hijo, un hijo, si tienen un amigo, un consejero, un pastor, alguien, un medio, ¿tú me entiendes? Entonces, es puente
para que haya reconciliación, para buscar lo que originalmente funcionó y algo vino la disolución, vino la separación, vino la diferencia. Por ejemplo, ya mismo te voy a dar la oportunidad. La religión no es otra cosa que religar, es decir, una cuerda que se rompió o se partió o la cortaron y luego la volvieron a unir. Cuando usted coge una soga, una cuerda y la vuelve a unir, eso es religar, religión. Pero reconciliar es mucho más que eso. Es que restablecer la relación a su origen, como estaba. ¿Entiende? Entonces, eso fue lo que hizo Jesús. Porque el problema que teníamos, el rollo que nos dejó Adán, era grande. Se puso un peso de encima. Saquen un peso de encima. Ay, Dios. Entonces, yo decía que el rollo que nos dejó Adán fue grande, ¿verdad? Y hubo unos intentos. El hermano decía que yo estoy de acuerdo en esa premisa, que, o sea, que Dios, al conocer todo, al ser todopoderoso y omnisciente, pues Él sabe. Pero lo que había ocurrido en nuestra humanidad con la metida de pata de Adán y Eva tuvo consecuencias. Y tuvo consecuencias por mucho tiempo. Y la está teniendo todavía. Pero vamos a poner a Jesucristo, que ya es nuestro puente. Pero todos los remedios, el sacerdocio, el profetismo, los jueces, todo ese parapeto religioso que establecieron, ¿ve? Tuvo ciertos atenuantes, pero no es hasta que aparece Jesucristo, que entonces es el único que tiene la potestad, la autoridad y la fuerza para reconciliar. Ahora, Él nos reconcilia con nosotros. Ahora, ¿qué nos encargó Él a nosotros? Porque después dijo, mira, yo te di el regalo. Entonces nos dio una encomienda. Nos encargó la palabra de la reconciliación. ¿Está claro, José? La reconciliación viene porque, como usted lo dijo ahora mismo, el hombre, Dios está enojado con el hombre, está apartado. Manda a Cristo para que Cristo, a través de su muerte, de su crucifixión, haya el perdón, y entonces nosotros podamos estar ante Dios por el perdón de Jesucristo. Esa es la reconciliación que hay. Muy bien. ¿Algún comentario? O sea que el pecado dañó hasta el cielo mismo, ¿verdad? Porque Afectó. Hay que reconciliarlo de Afectó. los de arriba, Sí, señor. los de abajo. Dios mío, Afectó. Eso fue. Ahí es que aparecen los ángeles caídos y Satanás. La maldad de Adán nos hundió a todos. Muy bien. Entonces, se fue. Que el pecado aparece antes que Adán, Gracias. aparece en el cielo. Sí. Antes
antes que Adán pecara, ya habían pecado en el cielo. Sí, porque se fue, Y del Satanás cielo se fueron arrojados. váyase para abajo, vaya abajo. Fíjese que el puente no podemos perder de vista, o sea, la aparición de Jesús, pero lo que consuma esa reconciliación es el madero, Crucifixión. la crucifixión, el derramamiento de sangre, el sacrificio. ¿Está claro? Eso es lo que consuma. Era como cuando el sacerdote allá, ¿verdad? Le ponía, cogía animalito, le cortaba, derramaba la sangre. Pero ahora derramaron la sangre una vez Para todos. y para siempre. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Es decir, por la eternidad. Si tú crees eso por fe, no hay problema. Si no lo crees, hay que volver otra vez. Ajá, el 21, Mirna. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Está hablando aquí de que en la época que en el otro tiempo que no estaba reconciliado, lo que hacían y el cambio que habían habido al estar reconciliado, o sea, el estar en el madero. Sí, pero ahora le está hablando ¿a quién? A nosotros. O sea, le está hablando a los colosenses que somos nosotros. Y somos los mismos. ¿Me entiendes? Le está hablando a los colosenses que somos nosotros. Y mira, ¿qué está diciendo? ¿Qué eran ustedes? ¿Qué éramos nosotros? ¿Qué eran los colosenses que somos nosotros? Vamos a ver. Extraño y enemigo. Ajá. O sea que no lo conocíamos. No lo conocíamos, por lo tanto no había reconciliación. Exacto. Acuérdense que viene de arriba la cuestión de reconciliación. Viene de arriba. Pablo está yendo atrás para que se den cuenta de lo que está ocurriendo ahora. ¿Me entiende? Él vuelve atrás. Espérate, mijito. Y tú te acuerdas cuando tú estabas en la barra, cuando tú tenías 2 mujeres, cuando te llevabas lo ajeno, cuando te fumabas cuando te fumabas el moto, cuando peleabas cuando le mirabas la mujer al vecino, cuando te llevaba la gallina y el gallo, ¿entiendes? ¿Ves? Ese tipo de cosas él lo hace ¿para qué? No para sacarlo en cara. ¿Cuál es el objetivo de Pablo? Crear conciencia. Como cuando le dicen, como cuando le dice a los gentiles, ustedes no eran nada, porque ustedes no eran nación, y ahora el Dios le hizo nación, Sí, pero los adoptó. Él está haciendo un recordatorio. Un recordatorio, correctamente. Eso no está mal. ¿Sabe por Le qué? está dando un toque. Porque, exacto, recuérdate de donde Dios nos sacó. Y este es exacto. ¿Me entiendes? Tenemos que recordarnos de donde Dios nos sacó. ¿Sabes? Porque así nosotros podemos comparar y entonces nos sentimos agradecidos. Sentimos esa bendición, tú sabes, de que no nos quedamos allá metidos en el hoyo. De que Él, ¿sabes? ¿Está claro? Es interesante cuando Dios nos saca del hoyo y pues uno lo que hacía con la repugnancia que uno mira esas cosas cuando está al lado acá del Señor. Claro. Es así. El 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santo y sin mancha, irreprensible delante de Él. Bueno, yo entiendo que con la muerte de Cristo y la reconciliación, Dios nos permite ahora
que Él nos vea de otra forma por la reconciliación. Ahora tenemos perdón de los pecados y ya Cristo nos ve de otra forma. Él le dan 3 adjetivos ahí. ¿Cuáles son? ¿Qué nos hizo Él? ¿Qué nos hizo Él? Santo, Santo. ¿Tú sabes lo que es eso? sin mancha, irreprensible. ¿Qué es un santo? ¿Qué es un santo? Un apartado, un separado. En otras palabras, mira, en otras palabras, imagínate un saco de China y cogió otra China y te la puso aquí. Lo sacó del fango y lo puso en lo seco. Exactamente, separado. ¿Qué más? Sin mancha, irreprensible. Irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? No hay por qué sorprender. Lo está haciendo todo bien. Que no hay manera de acusarte de nada. Está haciendo la cosa bien. No hay por dónde. ¿Entiendes? Y la otra, ¿cuál es? Sin mancha. Sin mancha. Mire, ¿sabe lo que dice la escritura? Dice que nosotros somos cartas abiertas. Sin mancha, sin pecado. Cartas abiertas para ser leídas por todos los hombres. Eso no es acá en secreto, yo no soy de la secreta, ¿sabes? Que yo soy encubierto de la iglesia, no. Cartas abiertas para ser leídas por todos los hombres. Que se te note. En otras palabras, tú llevas tu testimonio. O sea, tú llevas a Cristo. Tú eres portador de Cristo. Tú eres portador del Espíritu Santo. ¿Está claro? Y no hay que hacer mucho aguaje cuando tú tienes a Dios. ¿Está claro? Y no hay que hablar mucho tampoco cuando uno tiene al Señor, porque Dios siempre, mire, te va a dar la sabiduría, te va a dar la gracia, te va a dar, sí, exactamente. Ahora, Espíritu Santo. ahora fíjense que aunque nosotros tenemos que guardar buen testimonio, ¿verdad? Nosotros, ese nosotros ahí suena como muy el hombre. ¿Ah? Suena como muy el hombre, porque abajo dice, si permanecéis sin moveros, sin moverse, fundados firmes en la fe. Sí, Señor. O sea, nosotros somos santos, irreprensibles, sin mancha, delante de Dios. Pero delante de nosotros mismos tenemos algunas manchitas y algunos señalamientos que podemos hacerle a algunos hermanos, y unos hermanos nos hacen señalamientos en nuestra manera vana de vivir, porque aquí nadie es perfecto, pero somos delante de Dios perfecto. Porque hay un proceso que llaman la santificación, que en el diario vivir tenemos que ir apartando aquellas cosas que no nos convienen, que no nos edifican, desechándolas, pero no nosotros, sino el poder y la fuerza que Cristo nos ha impartido, ¿no? Él en nosotros, haciéndonos crecer en su gracia y en el conocimiento de su palabra. Ahora tenemos que permanecer en la fe. Lo que pasa es que tú pasaste la colindancia que le tocaba a José, porque le está a las 23 que le tocaba. Letro hasta el final, José. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué es el resumen entonces? O sea, que no debemos perder la fe y permanecer en el Evangelio, en la palabra, y no apartarnos de ella. Y es que en Colosa había un problema, que había unos maestros infiltrados enseñando otras cosas, y entonces y estaban propensos a ser apartados de lo que habían oído. En otras palabras, ustedes van a tener todo lo que dijimos aquí, mucho más. O sea, van a tener... ¿cómo fue que dijimos? Que van a ser santos, van a ser intachables, van a ser irreprensibles, van a tener todo. La condición es, y ahora en el 23 te establece la condición. No ser incrédulo. No es creer,
es la fe, es el estilo de vida, lo que él está hablando, de esta nueva vida, ¿está claro? No es fe para hacer milagros, que está incluida, ¿no? Pero es algo mucho más amplio. Es la forma de vida nueva que usted ha abrazado. ¿Está claro? Demostrarlo. Sí, sí. Entonces, firme. Y firme es, mire, pueden venir 40 vientos por todos los lados. Doctrinas, filosofías. Vienen, ahora mismo hay un avivamiento de gnosticismo. Está arropando a Europa, en Estados Unidos, y viene por donde quiera. ¿Entiendes? Pero las personas se ponen incrédulas. Sí. Antes. Ponen incrédulas, sí. La muerte de Cristo restauró. O sea, esto se refiere del versículo 20 al 23. Sí, Señor. La muerte de Cristo restauró la armonía que una vez hubo entre Dios y la creación. Eso está bueno. Eso es una armonía. Sí, una armonía. ¿Algún comentario adicional, hermano? Se abrió el camino. Cristo fue el que abrió el camino para poder nosotros ir allá arriba. Yo estaba haciendo un comentario que se me quedó ahorita. Que esa reconciliación que hizo Cristo como puente entre Dios y nosotros, ¿verdad? Nosotros nos encomendó la reconciliación también. ¿Está claro? Ahora, nosotros somos, para eso, dice, donde no hay paz, ¿qué tú haces? Uno debe tratar de poner la armonía. Tienes que crear la paz. ¿Y cómo tú creas la paz? Porque tú la tienes. Porque eso es uno de los frutos que Dios te dio con el Espíritu Santo. ¿Ves? Y eso no es que está inventando, que lo dice la Escritura. Tú, donde no hay paz, tú pones paz. Ahora se supone que nosotros seamos imitadores de Cristo. Entonces, tú tienes que tener puentes. En estos tiempos, yo te doy la hora. En estos tiempos hay tanta hostilidad en la calle, pero demasiado, por la cuestión más insignificante. Pues yo te miro. ¿Por qué te mira? ¿Qué mira? Sí, así. Entonces, le toca una bocina, pero una bocina que le toque. Ay, sí, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Entiendes? Cualquier cosa. Pero nosotros tenemos que tener cuidado. A veces a uno le dan deseo de coger el cuello y virárselo para el otro lado. ¿Entiendes? Porque esa es la realidad. Somos humanos y somos latinoamericanos. De sangre caliente. ¿Entiendes? Pero ahí está. ¿Usted iba a comentar algo, hermano? No, hermano, lo que iba a decir que a nosotros no se nos invita a predicar la paz, sino dar paz. Dar paz. Sí. Jesucristo dijo, mire, cuando ustedes vayan a una casa, su paz va a reposar en aquellos hijos de paz, porque tampoco la paz es para todo el mundo. La paz va a reposar en aquellos que quieren paz y que quieren vivir, porque el que no quiere vivir en paz, y si no te aceptan, entonces agarra tu paz, vuelve atrás, sacude el polvo y sigue. Por eso dice más adelante, en cuanto sea posible, estar en paz con todo. En cuanto sea posible. Mire que nos tiraron la toalla. Claro, por eso. Sí. Que no se puede. Sí. Ahora, entre nosotros a veces en la iglesia no hay paz. Eso porque brota en los hermanos alguna raíz de amargura, porque el enemigo siempre está tirando dardo, y entonces en la iglesia están los niños en Cristo, Sí, y los enanitos. Y los niños, sí, los pigmeos, el débil. Por eso, el que está en la carne. Y los pigmeos que nunca crecieron. Entonces, dice, bueno, mire, pónganse en paz, o sea, seguir la paz con todo, o sea, hay que seguir la paz,
Porque entonces no vamos a ver al Señor en nuestra reunión, sino lo que vamos a ver es pura carne. Sí. Vamos a ver al hombre, ¿entiendes? Entonces hay que sacar esas raíces. El Señor te va a mostrar, Sí. bueno, mira, Señor, perdona, tengo un problema con ese hermano, no lo puedo ver, vale, me cae pesado, ¿por qué será? Y entonces, bueno, y ponerlo, porque si no, entonces no vamos a ver al Señor, si no está. Estamos... Apáguense.